Vamos a hablar hoy, a continuar hablando de la historia de los fenicios y hoy a centrarnos fundamentalmente en sus fuentes originales. Bueno, pues realmente Fenicia fue habitada desde el segundo milenio antes de Cristo por los semitas cananeos. Fijémonos bien en estas dos palabras, semita y cananeo, porque van a ser muy importantes en las fuentes y en la historia de los fenicios, y fueron destruidos por los persas, fundamentalmente por Alejandro Magno, en el año 332 a.C. Esta es la historia, pues, desde la tierra que llamaron Fenicia. Es una franja estrecha que va desde la ciudad de Ugarit a la ciudad de Acre. Tiene una anchura de 30 kilómetros. Está surcada por dos cadenas montañosas. Una cadena montañosa en la parte pegada al mar y otra un poco más dentro. Y en el centro el río Orontes. Siempre, no ha sido nunca un estado, han sido ciudades-estado. Que hemos dicho que limitadas por el río Orontes al norte y por el río, por la ciudad de Acre al sur, y hoy conforman las tierras de Israel, Siria y Líbano, y anteriormente fueron llamadas siempre las tierras de Canaán. Bueno, fue poblada desde el segundo milenio por semitas cananeos, procedentes del Golfo Pérsico, y se extendía por esta estrecha zona de 40 kilómetros de longitud. Aquí tenemos el Golfo Pérsico, aquí tenemos la tierra de Fenicia. Bueno, pues el territorio era un territorio montañoso, con un clima propicio, pero muy poco apto para la agricultura, porque realmente eran dos cadenas montañosas y en el centro el valle del río Orontes. La cadena montañosa más cercana del mar se llamaba la cadena del Líbano y la otra cadena montañosa se llamaba el Antilíbano. Por el medio de ellas va a surcar el río Orontes con el valle muy fértil. Es decir, que tenían poca tierra, pero tenían buen clima y sacaron muy buen provecho, ya que hemos dicho que tenían clima y fertilidad en la tierra, aunque muy poca extensión. Escribieron tratados que los romanos apreciaron mucho. Ya hablaremos cuando se conquista Cartago. Los romanos tan solo quieren llevarse como botín los libros de agricultura de los cartagineses. Cultivaron cereales, vid y olivo, es decir, y un producto agrícola único en todo el Medio Oriente, que son los cedros. Los cedros del Líbano fueron muy apreciados porque eran de una gran envergadura y elementos muy importantes para la construcción de templos, de palacios y de barcos. Tenían además unas piñas que tenían una especie de resina muy importante porque era muy buena para calafetear los barcos. Entonces, por esto los hizo grandes navegantes y grandes comerciantes. Este es el cedro del Líbano, con gran envergadura. Esta es la piña con la resina que permitía unir las tablas del barco y calafatearlo. El origen de los fenicios es de Arabia Saudí, de la península del Sinaí. Desde la península del Sinaí, aquí la tenemos, y desde Arabia Saudí suben hasta llegar a las costas del Mediterráneo y ocupar esta estrecha franja desde la ciudad de Ugarit, desde la desembocadura del río Orontes hasta la ciudad de Acre. Bueno, ¿cuáles fueron las fuentes que nos permiten estudiar a los fenicios? Fuentes propias, ellos tenían fuentes propias porque escribían. Tuvieron el primer alfabeto, el más sencillo de todos ellos, el primer alfabeto fonético, sin ninguna imagen ideográfica, es decir, eran todo letras que sonaban. Entonces tenían literatura, tenían contabilidad, tenían registros mercantiles, tenían idioma, tenían literatura y tenían archivos. Entonces tenían fuentes propias. Además están las fuentes bíblicas. Estas fuentes son un poco, bueno, pues de interpretación dudosa, porque la Biblia es una historia como también un poco mitológica, que cuenta lo que le conviene contar, y no hay mucha certeza en el tiempo ni en el espacio. Por ejemplo, cuando habla de los faraones egipcios, no los nomina para que no los comparemos con Yahvé. Es decir, que realmente pues, es un libro religioso. Entonces, pues realmente se utiliza como fuente, pero digo, con gran prudencia. Y luego tienen fuentes diversas de la gente que vivió con ellos, como son los griegos, asirios, como son, por ejemplo, los romanos luego. Es decir, que van a ser fuentes casi siempre hostiles,
porque el fenicio pues genera un poco aprecio por la gente que lo rodea. Es debido a que son comerciantes y los comerciantes ganan dinero con facilidad y esto pues genera envidias. Vamos a ver las fuentes propias. Pueden ser fuentes elaboradas en tablillas como los mesopotámicos o fuentes escritas en papiros como los egipcios. Es decir, que tenemos tablillas fenicias y papiros fenicios. En un principio escribían en tablillas, pero pronto, muy pronto, entran en relación con los fenicios, les venden sus cedros y a cambio se traen sus papiros. Pero ¿qué ocurre? Que si bien en las tablillas fueron escasas, no como las mesopotámicas, que fueron muy abundantes, muchísimo, los papiros fueron abundantes, pero que ocurrió que el clima no fue hostil y realmente, aunque según Clavio Josefo habían escrito literatura y habían escrito archivos, pues el clima fue hostil y los papiros con el tiempo llegaron a desaparecer. Es decir, que en Egipto el papiro aguantó fenomenal, pero aquí el papiro no aguantó bien porque la humedad los destruyó. Entonces, escasas tablillas y papiros destruidos, que además del problema climatológico, también hubo otro problema. Sus vecinos, griegos, romanos, judíos, asirios, ya hemos dicho que les tenían poco aprecio. Entonces, ¿qué es lo que hacen? También destruyeron sus fuentes y realmente las fuentes que tenemos son fuentes de gente que no son ellos. Y como ya hemos dicho, gente que los quería poco. Entonces, son muy fuentes muy, muy negativas. Bueno, pues las fuentes bíblicas son, como ya hemos dicho, fuentes que tenemos que tratar con mucho cuidado. Tenemos dos tipos de fuentes en la Biblia: las fuentes lingüísticas y las fuentes geográficas. Las fuentes lingüísticas las dos vienen de los descendientes de Noé, fuentes lingüísticas del hijo Sem y de las geográficas del hijo Cam. Noé tuvo muchos hijos, pero los más conocidos son Sem, Cam y Jafet. Aquí vemos a Noé en su arca y ha llegado una paloma que porta en la boca una rama de olivo y en sus alas unas espigas de trigo. ¿Esto qué significa? Significa, Noé interpreta que muy cerca a él las aguas ya han bajado, es decir, que el diluvio está regresando y hay tierras ya donde los árboles ya dan olivas y los cereales ya crecen en los campos. Entonces ya empieza él a celebrar el final del diluvio universal. ¿Cómo celebrarán, estos son los tres hijos, Sem, Cam y Jafet? ¿Cómo celebrarán este triunfo? Pues haciendo fiestas, bebiendo vino, comiendo comidas abundantes. Bueno, pues aquí entonces tenemos pues que estos descendientes de Noé, de su hijo Sem, van a ser los semitas, que hablarán el idioma semita, un idioma que se va a extender en Oriente Medio, Aram, Asiria, Babilonia, Jordania, Canaán y Fenicia. Es decir, Sem va a ser el portador del idioma. Y los pueblos de habla fenicia vemos que se extienden por el norte, por la zona de Canaán, por la zona de Arabia, incluso veremos que también en zona de África, el norte de África realmente es casi todo él de habla semítica. Luego nosotros también fuimos semitas cuando se extiende por la parte de Europa. Bueno, hay otro hijo, Cam. Ya hemos dicho que la Biblia hay que tener cuidado con ella. Bueno, pues la Biblia es interpretable y hay pasajes los cuales, bueno, pues son historias y hay pasajes que son datos. Bueno, pues quizá la maldición de Cam es una historia. Se dice que Noé maldijo a Cam, a su hijo Cam. ¿Por qué? Tras el fin del diluvio, ya hemos dicho que hubo celebraciones, el vino, bueno, pues era muy agradable de tomar. Noé quizá bebió en exceso, se embriagó. Al embriagarse se quitó las ropas y Cam salió y dijo a sus hermanos: el padre se ha desnudado y lo he visto desnudo. Entonces Sem y Jafet entraron en la tienda y lo cubrieron. Además lo cubrieron sin mirarlo, porque entendieron que no debían ver su padre, que la desnudez de su padre les estaba prohibida. Bueno, pues cuando Noé se entera de esto, aquí tenemos a Sem y a Jafet que lo cubren sin mirarlo. Y aquí está Cam, que está contando lo que ha visto. Cuando Noé se entera, maldice a Cam.
Bueno, esto es una historia que nos la podemos creer o no, pero bueno, digo que en la Biblia hay datos y hay historias. Bueno, aquí tenemos la misma historia contada en el barroco y vemos como Noé bendice a sus hijos Sem y Jafet y maldice a Cam, que sale llorando de la habitación de su padre. Una primera oleada que llega a las tierras que luego serán Fenicia van a ser los cananeos, y por eso se llamará Canaán, y son los nietos de Cam, los hijos de Can. Dieron el nombre cananeo, se debe proviene del egipcio. El Egipto tiene mucha importancia en aquellos momentos. Canaán o Kinán en Egipto es rojo. Entonces, ya entonces se llamaba a la gente que habitaba Canaán, gente, los rojos, gente roja, porque eran los Kinán. Luego a los fenicios se llamará rojos por otro motivo, por la venta de la púrpura, de su pigmento que sacan del murex. Pero ya vemos como la palabra rojo va siempre acompañando a estos pueblos cananeos. Aquí tenemos la extensión de Canaán, de norte a sur, llegando hasta lo que hoy es la Franja de Gaza, lo que hoy es Israel, y al norte lo que era Fenicia. Bueno, pues aquí tenemos también un mapa antiguo donde se ve perfectamente los dos territorios. Bueno, ¿y la historia de la salvación? ¿Quién nos la proporciona? Bueno, pues los descendientes de Noé. Se piensa que la séptima generación después de Noé fue Abraham. Abraham nació en Ur y eran gentes en Ur de habla semita. A la gente de Ur de habla semita se les llamó hebreos. El primer hebreo fue Abraham y fue el primero que se le prometió la tierra prometida, que será la tierra de Canaán. Él tuvo un hijo, Abraham, tardío. Bueno, tenía otro ya, que era Ismael, que es el padre de los ismaelitas, de los árabes, y luego tuvo otro hijo que fue Isaac. Por eso se dice que Abraham es el padre de las tres religiones del libro: judíos, cristianos y árabes. Biblia, Corán y el libro de los israelitas. Bueno, pues los tres libros, las tres religiones del libro van a ser descendientes de Abraham y de su hijo Isaac. Bueno, pues Isaac tuvo dos hijos que fueron Jacob y Esaú. El primogénito era Esaú, eran gemelos. El nombre de Jacob significa el que va cogiendo la piel de su hermano, el pie de su hermano, porque quiere nacer antes, pero nació antes Esaú. Pero luego, porque Yahvé prefirió a Jacob y porque Jacob compró a Esaú su primogenitura con un plato de lentejas, se consideró el sucesor de Isaac a Jacob. Jacob tuvo 12 hijos que conformarán las tribus de Israel. Pero fijaros bien, Abraham nació, ya hemos dicho, en Ur, y fue el que hemos dicho que instauró en Ur la palabra, el idioma semítico, y entonces se les llamaron los hebreos, y fue al primero que se le prometió la tierra prometida. Aquí vemos la ciudad de Ur en Mesopotamia, en la desembocadura del Éufrates. Isaac es el hijo que tuvo los mellizos, Jacob y Esaú, y Yahvé amó a Jacob. Aquí tenemos a Abraham, un cuadro maravilloso ya lo diré, de Caravaggio, que me encanta a mí los cuadros de Caravaggio, siempre los pongo, matando a su hijo Isaac, y a la gente diciéndole: no lo mates, Dios ya sabe que lo quieres. ¿Y esto qué es? Esto es una historia muy bella. Estamos en el año 1400, estamos en Florencia. Se ha encargado la puerta este del Batisterio, que es este edificio que está enfrente de la Catedral de Florencia. Se hace un concurso donde se presentan los más grandes escultores y grabadores de toda Florencia. Se presenta Ghiberti, Brunelleschi, Donatello, San Galo, todos los más grandes. Entonces el triunfo se lo va a llevar Ghiberti, que era un orfebre, y entonces se lleva, que ya había hecho una puerta, la puerta sur, la puerta norte la había hecho Arnolfo di Cambio, la puerta sur la había hecho ya Ghiberti, y ahora gana el concurso. Se lo gana Brunelleschi. Brunelleschi se enfadó tantísimo que nunca más quiso ser escultor, y por eso siempre fue el gran arquitecto Brunelleschi. Bueno, pues
Esta es la puerta que va a fabricar, que va a construir, que va a crear Ghiberti. Una puerta que no es con los bordes redondeados, sino forma cuadrada. Son 10 historias del Antiguo Testamento. Y una de las historias es la que decíamos, Isaac eligiendo como primogénito a su hijo Jacob. Es esta historia que aparece en el centro de la puerta. Esta que os señalo, esta es, que lo vamos a ver ahora en grande. Aquí vemos a Isaac y Rebeca que están abrazando a su hijo Jacob. Bueno, pues realmente Isaac y Rebeca tuvieron 2 hijos gemelos, llamados Esaú y Jacob. Jacob fue el hijo preferido, el que compró la primogenitura, que tuvo 12 hijos, que conformarán las 12 tribus de Israel. Bueno, con una pequeña aclaración. Aquí tenemos el sueño de Jacob, una pintura de nuestro pintor Rivera. Los 12 hijos de Jacob eran Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. 2 de ellos no van a formar tribu de Israel, que van a ser Leví, que se le encargó el culto a los dioses, y José. José ya sabéis que fue aquel hijo que tenía mucha envidia y entonces los hermanos lo tiraron en un pozo, lo encontraron unos egipcios que lo vendieron como esclavo, llegó a la corte del emperador y el emperador le vaticinó el significado de sus sueños, de 7 cabras, de 7 vacas flacas, 7 vacas gruesas, 7 espigas llenas, 7 espigas vacías. Y entonces le dijo José, Faraón, esto quiere decir que habrá 7 años de grandes cosechas, 7 años de grandes sequías. Deberemos guardar grano para que el hambre no llegue a Egipto. Así se hizo. Y entonces nunca sufrió hambre Egipto porque fueron precavidos y guardaron cosecha de los buenos años. El faraón agradecido lo nombró su primer ministro. Entonces, las tribus de Jacob, José no va a pertenecer, pero sí sus hijos, porque tuvo 2 hijos, que fueron Efraín y Manasés. Aquí vemos a José, como le presenta a su padre Jacob, sus hijos Efraín y Manasés. Entonces aquí tenemos las 12 tribus de Israel, la tribu de Rubén, de Simeón, de Judá, de Dan, de Neftalí, de Gad, de Aser, de Isaacar, de Zabulón, de Benjamín y de los 2 hijos de José, Efraín y Manasés. Lo importante para nosotros va a ser la de Aser. ¿Por qué? Porque Fenicia se va a asentar en la zona de Aser, donde se asentó el hijo Aser de Jacob. Aquí lo vemos también. Bueno, pues en la estela de Merentá aparece por primera vez la palabra israelita. Aparece por primera vez esto y también aparecía, acordaros, los hombres del mar, aquellos que venían a invadir estas tierras. La estela de Merentá está en el Museo del Cairo. Bueno, pues según la historia tradicional, basada en las escrituras, los 2 reinos, el de Judea y el de Israel, se unificaron bajo los reyes Saúl, David y Salomón. Entonces, Salomón fue el 3er rey de los israelitas. Os cuento todo esto porque Israel va a estar justo debajo de las tierras de los fenicios. Y el primer templo de Jerusalén, construido por Salomón, realmente fue construido por los fenicios. Los fenicios eran grandes artesanos y además tenían los cedros del Líbano. Entonces, cuando hablamos del templo de Jerusalén, hemos de pensar que los constructores, arquitectos y artesanos eran fenicios. Hubo un primer templo que se destruyó cuando llegó Nabucodonosor, y después, en la época de Herodes, se hace el segundo templo, que a su vez se destruye en la época de los Vespasianos, en la época de Tito. Tito en el año 70 destruye el segundo templo de Jerusalén. Esto os lo cuento porque hay mucha confusión a veces con los templos. Y fijaros una cosa que es muy curiosa. Salomón construyó el primer templo, ya hemos dicho, y con la ayuda grandísima de los fenicios. Además de eso, fue un escritor que escribió Proverbios, Eclesiastes, los Cantares, libros de la Biblia,
porque la Biblia está compuesta por una serie de libros. Este es el templo de Jerusalén, reconstruido en la época de Herodes. También en la Biblia hay una parte en la que se habla mal de los egipcios, porque dice que Dios, Javé, los va a castigar porque adoran a dioses falsos e incluso matan niños y se los entregan. Aquí vemos a un niño vivo que se va a entregar, al dios de los fenicios. Esto lo quieren, está censurado por Yahvé, el dios de la Biblia. Bueno, fuentes extranjeras, pues las fuentes van a ser arqueológicas y escritas. Las fuentes arqueológicas son aquellas que nos ilustran de la vida de un pueblo cuando este pueblo no tiene escritura. Y son fundamentales y son siempre restos materiales. Están relacionados con la Biblia y hay restos materiales no muy abundantes de las tierras de Fenicia. Aquí tenemos las tierras de Fenicia, Biblos, Sidón y Tiro. Pero realmente de las fuentes extranjeras, lo primero que tenemos que decir que no es cierto es que ellos se consideran un pueblo. Cuando le preguntaban a un mercader que navegaba por el Mediterráneo, ¿tú de dónde vienes? Dicen, yo soy un cananeo de la ciudad de Tiro, o yo soy un cananeo de la ciudad de Sidón, o yo soy un cananeo de la ciudad de Biblos. Eran ciudades independientes que compartían la lengua, pero nunca se consideraron un pueblo. Tampoco se llamaban a sí mismos hombres rojos, foeniques, que viene del griego, hombre rojo, sino se llamaban, como ya hemos dicho, cananeos de Biblos, Sidón o Tiro. Ellos se llamaban a sí mismos cananeos. Foeniques, ya hemos dicho que viene ahora ya en la segunda parte de la historia de los fenicios del pimiento rojo que comerciaban. Esta es la imagen de un foenique, un hombre rojo, un hombre que por el pimiento que vende del murex se ha teñido de rojo sus manos, su cara. Esto era el nombre que le ponían los griegos, porque es un nombre que viene de los griegos, que ellos nunca utilizaron para sí mismos. Bueno, ellos creaban factorías y colonias, nunca tuvieron ansia por conquistar la tierra. Ellos eran comerciantes. Y en el siglo IX ya tienen colonias en la Jonia. La Jonia es la parte de Asia Menor que da al mar Egeo, que enfrenta a la tierra continental de Grecia. Y a Eubea y a lo que será la Ática. Estas colonias son las que luego también serán colonias griegas. Aquí tenemos las colonias de los fenicios en el mar Egeo. Entonces imaginaros que la Ilíada es la guerra entre los micenas y troyanos, Micenas y Troya. Esta guerra la cuenta Homero en la Ilíada. ¿Y qué nos cuenta? Nos cuenta que eran diestros en el engaño y oscuros negociantes. Esta opinión negativa suele ser más bien envidia, porque no les gusta que sean gente que gana el dinero con facilidad, ni sean gente que sean muy diestros en la navegación. Y además también otra cosa, les gustaba regatear. Entonces esto también era muy malo y muy mal visto por los egipcios, por los griegos, que eran señores, que no les gustaba esto del regateo, ni les gustaba hablar de dinero. Ellos se pagaban con obsequios. Te traían un obsequio y tú devolvías uno mejor, pero nunca se hablaba de dinero. Entonces, estas eran connotaciones negativas y aparecen en la Ilíada. En la Odisea, que es la segunda parte, también escribió Homero, de la vuelta de Ulises, de Odiseo, a su ciudad natal de Ítaca, donde está su esposa Penélope esperándole. Cuando llega, después de pasar muchísimas trapisondas, muchísimas odiseas, llega un hombre pobre, sin naves, con el traje roto, la barba y el pelo crecido, y al primero que encuentra es a Eumeo, su antiguo porquero, que le dice, tú también eres un hombre pobre, como lo fui yo, que fue raptado por los fenicios. La palabra de rapto para los griegos es tremendamente negativa. Entonces, raptar a un niño era muy mal visto por los griegos. Aquí lo tenemos a Eumeo, que le cuenta a este pordiosero que ha llegado, que es Ulises, que él también había sido pobre y había sido raptado por los fenicios, pero que ahora tenía un buen amo, que ahora no estaba, porque estaba volviendo de Troya, que se llamaba Ulises. Este es el primer contacto que tiene Odiseo con la gente de su tierra.
Bueno, si pensamos que los niños griegos, perdón, que los niños romanos elegantes, los escipiones, aprendían a leer con profesores griegos, con historiadores griegos y además en textos griegos en la Ilíada y en la Odisea, entenderemos que la opinión negativa que los griegos tienen sobre los fenicios se va a trasladar a los romanos. Entonces van a conformar todos ellos un subconsciente colectivo de negatividad alrededor del pueblo fenicio. En la Segunda Guerra Médica, entre los persas y los griegos, los fenicios han sido vencidos anteriormente por los persas y sus naves están al servicio de los persas. En la Segunda Guerra Médica, Jerjes, rey de los persas, pierde frente a los griegos y los fenicios culpan a los jonios de haber hecho unas maniobras adversas y por eso han perdido la guerra. Cosa que no es cierta, es una calumnia. Luego eran según se decían, eran cobardes y además mentirosos. El general Mardonio dice, no fue culpa de los jonios, fue culpa de los fenicios el que perdieran la guerra. Entonces ya les acusan los persas también de cobardes y mentirosos. Aquí tenemos la Segunda Guerra Médica. Bueno, en la batalla de Himera de fenicios contra griegos, los griegos acusan a los fenicios de destruir sus templos y de no solo destruir los templos, sino de profanar a los dioses. Como veis, todas las opiniones que hasta ahora hemos tenido esta Himera, que está muy cerca de lo que hoy es Palermo, al lado de Solunte, a la zona, la costa norte de Sicilia. Bueno, pues lo que vemos hasta ahora, las opiniones son muy negativas, pero hay una cosa aquí que me gusta muchísimo resaltar, porque yo he estado allí. Cuando yo fui a Túnez, que me encantó Túnez, me pareció un lugar de una diversidad entre cartaginesa, árabe y luego del desierto. Es una franja estrecha que recorre de norte a sur con el Mediterráneo al este y al norte, que hay una gran variedad de medios geográficos. Bueno, pues en el norte, en Cartago, había un lugar que llamaban el Tofet de Salambó. Yo no sabía lo que era Tofet, ni lo que era Tofet de Salambó. Cuando llegué, me miré corriendo lo que era, y me di cuenta que era una necrópolis de niños. Una necrópolis donde se enterraban solo niños. En la antigüedad se decía que estos niños habían nacido vivos. Se habían matado para hacer una ofrenda a los dioses paganos. Los arqueólogos en la actualidad han visto que esto no es cierto. Los niños enterrados en el Tofet de Salambó o de Cartago son niños que habían nacido muertos. ¿Y esto cómo se ha sabido? Pues fácilmente. Han cogido los restos de los niños y se han visto que en los pulmones de estos niños no había habido nunca aire. No habían respirado. Por tanto, habían nacido muertos. Una falsedad atribuirles a los fenicios matar niños para entregarlos a sus dioses. Ya vemos que los hechos son una cosa y otra cosa los dichos. Hay que, en este momento, con tanto dicho, con tantísimo dicho, hay que atender a los hechos. Ya en la antigüedad había que hacer esto. Bueno, aquí tenemos el Tofet de Salambó, una necrópolis de niños, un lugar, no digo bello, sino original. A mí me encantó conocerlo. Bueno, los asirios, que eran ellos mismos crueles y altaneros, desprecian a los fenicios. Dicen, le vamos a comprar cedros, pero son fácilmente negociables, son gente que no presenta nunca batalla, se someten con gran facilidad a la fuerza nuestra, que somos tan valientes y tan valerosos. Aquí tenemos a las tropas invencibles de los asirios, y aquí tenemos a los asirios, necesitan, ya hemos dicho, los troncos del Líbano, y entonces lo que hacen es comprárselos y dicen, son gentes, estas son palabras de ellos, son gentes fácilmente conquistables y son pronto sometidos, no hay fenicio de valor, son todos dominables. Aquí tenemos fijaros, esta imagen a mí me encanta, porque se ve claramente un barco fenicio que tiene en la parte anterior esta cabeza que sirve para apoyar los troncos del Líbano.
Y a la parte posterior también se ha hecho como una especie de horquilla para apoyar los troncos del Líbano. ¿Veis? Los fenicios navegando por el Mediterráneo, trasladando su tesoro a los lugares donde son requeridos. Igual puede ser Egipto, que pueden ser los asirios, que puede ser a la costa norte de África. El mar con los troncos y los asirios y los fenicios. Este es Sennacherib, el rey de los asirios. Fijaros qué pompa y qué boato. Y aquí tenemos una estela de Sennacherib humillando a Baal, el dios fenicio. Es decir, que un dios pequeño y sometido. Para los asirios, los fenicios eran poca cosa. Se les sometía con mucha facilidad. Para Nabucodonosor, Tiro y Sidón eran consideradas las ciudades centro del mar absoluto. Por tanto, accedió a Tirón y Asirio para acabar con este mal absoluto. Los romanos, como los griegos, ya hemos dicho que estudiaban en textos griegos, estudiaban con preceptores griegos, entonces tenían esta imagen de los fenicios. Cicerón, en la época de la República, ya habla de ellos y les llama la más traicionera de las naciones. Y cuando los escipiones hablan de Aníbal, dice que era cruel y que era el más pérfido dentro de los propios cartagineses. Cruel y pérfido son las palabras que le dan a Aníbal los escipiones. Realmente Aníbal llega a Roma, victoria tras victoria, Trevia, Trasimeno, Cana, victorias de Aníbal frente a los romanos. Tersino, Trevia, Trasimeno y Cana, las 4 grandes victorias de los cartagineses. Pero en Zama pierden la guerra. Y entonces está la Segunda Guerra Púnica y si fue el final de los cartagineses. En la Tercera Guerra Púnica, Cartago es destruida. Todo menos los libros de agricultura, que los romanos los quieren guardar porque son un tesoro de ciencia. Bueno, Flavio Josefo dijo que también los romanos hablaron mal de ellos. Dijo que Nerón los vituperaba y que los Flavios les hablaban mal de ellos y además, lo que es peor, el segundo Flavio, Tito, que estuvo en las guerras en Palestina, destruyó el templo, el segundo templo de Jerusalén. Y lo que es peor, robó el tesoro del templo, el oro que habían depositado como ofrendas al templo de Jerusalén, y lo llevó a Roma. ¿Y sabéis lo que hizo con el dinero de los semitas, de los cananeos? ¿Sabéis lo que hizo y de los hebreos? El Coliseo romano. El Coliseo romano se pagó con el dinero que Tito se trajo cuando destruyó el segundo templo de Jerusalén. Bueno, Estrafón dice, como acabo de decir, los hechos, no los dichos. Se puede decir lo que se quiere y se puede engañar cuanto se quiera. Ahora, hay que ver los hechos. Cuando te dice, te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar. No. ¿Qué me has dado? ¿Qué me has hecho? Lo que dices no me vale. No me vale. Me puedes engañar. Y de hecho, nos engañan. Entonces dijo, miren ustedes, han dicho cosas muy malas de ellos, pero son grandes marineros, grandes matemáticos y tienen profundos conocimientos de la astrología. Bueno, fueron los padres de la agricultura. Estaban asentados en el creciente fértil y escribieron los 28 libros de agricultura que tomaron los romanos. Es el creciente fértil que va desde las tierras de Canaá, todas las tierras de Canaá, hasta Mesopotamia, donde nació el neolítico, donde nació la agricultura, donde el hombre pasó de ser nómada, cazador y recolector a ser sedentario, agricultor y ganadero. En el creciente fértil nació la agricultura y consecuencia de ello empezó en el año 10.000 el neolítico. Bueno, Aristóteles cuando hablaba de el gobierno de las ciudades-estado fenicias, Sidón, Tiro y Biblos, decía que eran como Creta y como Laconia, ciudades muy, muy bien gobernadas, y que las alababa en el gobierno de estas ciudades. Alabanza descrita por Aristóteles.
y podemos ver su legado cultural. Fueron grandes navegantes, nos dieron ideas de la geografía de las costas, sobre todo el norte de África, y con su madera de sus barcos construían grandes, con su madera de sus cedros construían grandes barcos y crearon una talasocracia, que es un gobierno de los mares. Es decir, se llamaba Mare Nostrum por los romanos, pero los primeros que reinan en el Mediterráneo fueron los fenicios. Aquí los vemos surcando con sus barcos el Mediterráneo. Crearon las monedas para hacer el intercambio comercial de sus productos. Aquí vemos una moneda con un elefante. Crearon el primer alfabeto fonético, facilísimo de enseñar. Por esto hicieron una gran labor social, porque enseñaron a escribir a la gente humilde, porque antes solamente escribían los que eran muy importantes. En Egipto, los sacerdotes. Esto es una historia para decir cómo se extendió el idioma fenicio. Es una historia de Heracles. Heracles se casó con su primera esposa y la mató porque Hera lo enajenó. Luego se casó con Deyanira. Deyanira empezó a hartarse de él porque él andaba siempre con unas y con otras y nunca estaba donde tenía que estar. Deyanira se enamoró del centauro Neso y entonces cabalgaba sobre él. Cuando un día volvió Heracles y la vio sobre el centauro, le disparó y lo mató. Y cuando iba a morir, el centauro le dijo a Deyanira: toma mi sangre y mancha con ella tu túnica. Si alguna vez Heracles se porta mal contigo, mándale la túnica. Esto pasó. Heracles le fue infiel y entonces Deyanira mandó a Lico, su criado, a ver a Heracles. Y le dijo Lico: me dice Deyanira que te dé esta túnica para que te tapes y no tengas frío. Heracles pensó que era así, se la puso y murió. Murió con una túnica donde estaba escrito la maldición de Nero, la maldición del centauro a Heracles. El gran héroe muere con una túnica en que la maldición está escrita en fenicio, como ocurre en el gran sarcófago del rey Ahiram. En la parte superior hay el párrafo más largo de escritura fenicia que se conserva de la antigüedad. Un idioma, ya hemos dicho, que era muy fácil de enseñar. Por tanto, llegaban a un lugar, llegaban a un mercado y fácilmente enseñaban el idioma a los que les rodeaban. Gente humilde, no gente ilustrada que necesitaba grandes maestros. Fueron agentes culturales importantes los fenicios. Bueno, pues ocuparon Chipre, Cádiz, Sicilia, Cerdeña, el norte de África y por fin cayeron en manos de Alejandro Magno en el año 332 a.C. Crearon muchísimas colonias por el norte de África. Gadir subieron por el Atlántico hasta llegar a las Islas Británicas. Fueron grandes navegantes, crearon grandes ciudades que aún hoy en la actualidad existen. Como hablaremos despacio de las colonias, lo dejaremos para otro día explicar cada una de las colonias que los fenicios crearon en el Mediterráneo. Bueno, pues Europa era una princesa fenicia, que fue conquistada por Zeus vestido de toro. Aquí tenemos a Europa sobre los lomos de Zeus. Bueno, pues Europa es la que nos va a dar el nombre a nosotros, a los europeos. También les debemos a los fenicios, porque era una princesa fenicia, el nombre de Europa. Era una princesa fenicia de Argos. Eran grandes navegantes. Primero buscaban estaño para con el cobre hacer bronce. Luego buscaban plata y oro. Y luego buscaban la pirita para transformarla en hierro. Fueron metalúrgicos, esto también es muy importante. Fueron los primeros metalúrgicos que supieron sacar de las piritas el hierro. Bueno, aquí lo vemos en sus barcos cruzando el Mediterráneo. Bueno, crearon la dieta mediterránea, porque eran los que iniciaron el cultivo de los olivos, de los vides y las legumbres, lentejas y garbanzos, los debemos a ellos. También el primer garum, el primer salazón de pescado, fue hecho por los fenicios. Fundaron ciudades que todavía existen: Beirut, Cádiz, Málaga, Ibiza, Palermo,
Cagliari y Túnez. Hoy todavía están estas ciudades fundadas por los fenicios. Una tierra estrecha de 40 kilómetros de anchura que van desde el Ugarit, desde la desembocadura del río Orontes hasta Acre. Colonizaron fundamentalmente el norte de África y las Islas Baleares y el sureste de España de Hispania, y supieron por el Atlántico hasta las Islas Británicas. Fueron hábiles artesanos. Ya decíamos que el templo de Salomón fue construido por arquitectos, obreros, ebanistas y orfebres fenicios. Llevaban los cedros, pero además construían el templo. Es decir, que veis vosotros como el hecho y no el dicho es lo que nos habla mejor de la historia de los pueblos. Aquí tenemos el templo de Jerusalén, construido por los fenicios. Muchas gracias y hasta el próximo día.